Bienvenidos, esto es el Español Digital Hablar sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Hoy tenemos aquí a un ilustre jurista, un ilustre militar, nada más y nada menos que el general Ángel Serrano Barberán. Mi general, ¿cómo estás? Buenos días, Paco. Muy bien, muchas gracias. Aquí en Sevilla. En Sevilla, la Desde capital Sevilla te hablo. hispalense. Sí, señor, qué gran capital, magnífica, una maravilla. Ángel Serrano Barberán, general jurídico del cuerpo jurídico, ya en la situación de retirado, además de su trayectoria militar impecable, pues nos ha sorprendido, no lo conocíamos de verdad, lo cual es un fallo por mi parte. Un libro estupendo, un libro magnífico, un libro que ha publicado en la editorial Actas, que es una editorial de lo más reconocido que hay, y es un libro que viene a ocupar, creo yo, mi general, una laguna tremenda que había no solamente en respecto a la División Azul, nuestra gloriosa División Azul, sino también en general en las guerras. Mi general, porque en las guerras también hay que hacer justicia en el bando propio, entre las propias tropas, ¿sí o no? Pues sí, es algo fundamental, mantener la disciplina dentro del propio ejército, y para eso está el régimen disciplinario y el régimen, bueno, la jurisdicción militar. Claro, Todos los ejércitos lo han tenido en todas las guerras y lo siguen teniendo. claro. Mm, mm. General, ¿por qué el libro? ¿Cómo te surge la idea o el por qué, el momento y la División Azul y la justicia militar? Sí, bueno, yo siempre he tenido mucho interés en la historia militar y en concreto en la historia de la División Azul. Ujú. Y bueno, he leído bastantes libros sobre este tema desde hace mucho tiempo. Y fue leyendo uno de ellos, de Fernando Vadillo, en el que hacía una mención a un jurídico militar. Y entonces fue cuando se me encendió la bombilla Ujú. y dije, anda, pues es verdad, en la Claro. División Azul debió haber también jurídicos militares. Y entonces me puse a investigar, me puse en contacto a través de un compañero y amigo que estaba destinado entonces conmigo, de José Romero, que hoy está en el Instituto de Historia y Cultura Militar, aunque está ya retirado, Ujú. que era amigo de Carlos Caballero Jurado. Me puse en contacto con él y fue el que me empezó a dar las primeras orientaciones sobre dónde encontrar documentación. Me mandó un listado del archivo de Ávila, Ajá. que es donde se guarda toda la documentación de la División Azul, y así poco a poco, muy poco a poco, porque claro, estando trabajando en el destino y tal, no tenía mucho tiempo para Claro, investigar, claro. y ya cuando acabé en fin, mi periodo de actividad, pasé a la reserva, ya le pegué el último empujón y salió este libro Muy bien. que amablemente y bueno, por la relación de amistad que nos une, pues Luis Valiente, el editor de Actas, quiso publicármelo. Claro. Y, y efectivamente, en la investigación descubrí que hubo jurídicos militares en la División Azul, aunque no fueron muchos, Ujú. y que allí se aplicó la justicia militar española. Claro. Dentro de la... Mi general, yo creo que lo más importante dentro del contenido del libro, hay una cosa que me parece importantísima. Ocupar una de esas lagunas, hay muchas todavía, que estudiar y que ocupar de la División Azul, como de muchas guerras. Me parece muy original y me parece una aportación a la historia, creo que fundamental, porque claro, un ejército en campaña necesita, como has dicho mi general, mantener la disciplina. Allí fueron también jurídicos. Estos jurídicos me imagino que irían voluntarios, o no, no lo sé, ahora no lo dices. Y después también, claro, tuvieron que aplicar la disciplina militar que a veces, sobre todo en campaña, es dura, porque las normas, los códigos, y más de entonces, ahora se han suavizado mucho, es dura. ¿Les fue difícil, mi general, esa labor? Pues sí, no fue fácil, pero claro, y fue un número muy pequeño de jurídicos militares. Fueron nada más que 7 a lo largo de todo el tiempo Ujú. que estuvo la División Azul allí bueno, la División y la Legión Azul, porque también hubo Claro, en la Legión Azul. Eh, pero yo creo que hicieron bien su labor. Por supuesto, fueron todos voluntarios y, bueno, contribuyeron a- a que la División Azul pues fuera una unidad disciplinada, porque
porque a veces hay la idea de que los divisionarios eran indisciplinados, en fin, cometían muchas faltas, eh, iban mal uniformados, en fin, todo esto. Y eso es cierto que, bueno, por el mismo carácter del soldado español, pues a esos detalles no les dedicaban mucha atención, ¿no? Ya Claro. sabes que muchas veces se dice que al soldado español le gusta mucho la uniformidad, siempre que no sea uniforme, ¿no? Sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero la realidad es que a la hora de la verdad, cuando se nota o cuando se ve si una unidad es disciplinada o no, es en el combate. Y la realidad es que en el combate la División Azul tuvo una disciplina ejemplar. Sí, Hubo, como es lógico, en cualquier unidad militar siempre hay gente que mete la pata y que, bueno, pues se le tiene que aplicar las leyes penales, como se decía claro, antiguamente, ¿no? claro, claro. Pero la realidad es que la División Azul fue una unidad muy disciplinada. O sea, no hubo ni un solo caso, al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, con las brigadas internacionales, Claro. en las que hubiera un paso atrás, una desbandada, una negativa a combatir. Nada. Fue una Claro. unidad muy disciplinada. Sí, Y en esa disciplina que mantuvo la División Azul, pues influyeron varias circunstancias. En primer lugar, porque los divisionarios eran voluntarios y estaban muy motivados claro, ideológicamente. claro, En segundo lugar, porque tenían unos mandos muy buenos, experimentados, casi todos venían de la guerra civil, claro. eran mandos magníficos. A la División Azul fueron, no voy a decir que los mejores, pero muchos de los mejores. Ujú. ¿eh? Y luego, como tercera circunstancia que contribuyó a mantener la disciplina, pues estaba por la aplicación de la justicia y del régimen disciplinario militar, Claro. que también tuvo su Su importancia, importancia, aunque yo claro. creo que influyeron más los otros dos factores, Sin pero duda. bueno. El libro me ha sorprendido porque no deja nada sin tocar, aparte de la investigación en archivos, en fuentes primarias, que es lo que hay que hacer, poner las pruebas, los documentos sobre la mesa, pero toca todo. Después de un primer capítulo, lógicamente, de una introducción sobre la síntesis de la historia de Visión Azul, que viene es muy adecuado además, está muy bien escrito. Bueno, en general, felicitarle, mi general, porque es un libro técnico, pero que se hace muy fácil de entender. Los que no somos juristas, siempre esos términos nos dan miedo, ¿no? Es un libro muy accesible a cualquiera que quiera enterarse precisamente de este aspecto, ¿no? No se mete, es muy fácil de leer y eso es muy importante, creo, en algo tan técnico. Pero nos habla del derecho que se aplicó, nos habla también de la organización, por supuesto, de estos jurídicos y nos habla de los delitos y toca temas interesantes que ahora veremos puntualmente algunos de ellos. ¿Qué fue lo que se aplicó fundamentalmente como leyes penales, mi general? Sí, bueno, pues en aquella época, en aquel tiempo, el Código de Justicia. Bueno, primero hay que decir que a la División Azul, los divisionarios quedaron sometidos única y exclusivamente a la jurisdicción militar española. Ajá. Y eso fue así como una excepción al régimen que se aplicaba a otras unidades de voluntarios extranjeros que se integraban en el ejército alemán. Uh-huh. Solamente la División Azul estuvo sometida a sus propias normas de justicia nacionales. Ajá. Y eso fue así porque al decidirse la constitución de la División Azul, pues se llegaron a unos acuerdos con el Estado alemán, con las Fuerzas Armadas alemanas, para que los divisionarios quedaran sometidos solamente a la jurisdicción militar española. Ah, muy bien. Se trasladó al principio, bueno, mientras se organizaba la División Azul, una comisión de oficiales se trasladó a Berlín y allí tuvieron unas reuniones con los alemanes en las que se discutió pues todo lo relativo a cómo iba a ser la incorporación de la División Azul al ejército Uh-huh. alemán. Ajá. En primer lugar, se decidió que fuera al ejército y no a las Waffen-SS, o sea, Claro. estuvo en el ejército regular. Y luego, pues allí se discutieron pues toda la logística, qué armamento iban a tener, cuál iba a ser su uniformidad, cómo iba a ser la alimentación. Y entre todos estos temas, pues se decidió que se trató cuál iba a ser el régimen jurídico de los soldados españoles y Muy se bien. decidió que solamente iban a estar sometidos a la misión militar
alemana. Muy Y bien. bueno, perdón, a la jurisdicción militar Sí, española. española. Los alemanes podían, en caso de necesario, detener a algún soldado español, pero lo tenían que poner a disposición inmediata de las autoridades españolas. Muy bien, muy bien. Hubo un dato también que interesa resaltar, es que los prisioneros que cogieran la División Azul, se acordó que no iban a quedar sometidos a la jurisdicción española, sino a la alemana. Ya. Que es lógico porque eran prisioneros del Estado alemán, no del Estado español. Claro, muy bien, muy bien. Solamente hubo eso, una excepción que también, en fin, es curioso resaltar, que era el caso de prisioneros que, estando en el Ejército Rojo, fueran de nacionalidad española. En ese caso, quedaban sometidos también a la jurisdicción española. Y de hecho, muy bien. En el libro, bueno, pues se menciona en el caso, yo he localizado a 4 españoles que estaban luchando en el Ejército Rojo y que fueron cogidos prisioneros por la División Azul. Bueno, uno de ellos fue cogido por los alemanes y entregado a la División Azul. Y 3 de estos 4 eran niños de la guerra. Niños de la guerra, los que habían llevado a Rusia cuando eran pequeños en la guerra civil. Claro. Y a estos no les pasó nada, no les sometieron al procedimiento, los repatriaron aquí a España. Muy bien, muy bien. Por el contrario, otro que era uno de los que formaba parte de una unidad de operaciones especiales rusa que los infiltraron detrás de las líneas españolas y tal, ese tuvo una suerte distinta. Claro, ese fue sometido al procedimiento. Claro, y bueno, la verdad es que, bueno, sí, muy fue interesante. fusilado. Claro, claro. Qué interesante esa puntualización que ha hecho mi general. Muy bien, me alegro mucho. Entonces, ¿se aplicó el Código de Justicia Militar español? Sí, bueno, entonces, como consecuencia de esos acuerdos, se aplicaba el Código de Justicia Militar español, que era el Código de 1890, que estuvo incluso vigente durante el periodo de la República, aunque con muchas modificaciones. Pero bueno, luego, ya después de la declaración inicial del bando de guerra en 1936, ya en el bando nacional se volvió a su vigencia anterior y luego continuó después de la guerra. Este código de 1890 pues era un código de justicia militar pues de los tradicionales, en fin, que seguía la línea tradicional de las leyes militares españolas, es decir, que el ejercicio de la jurisdicción iba unido al ejercicio del mando. Quiere decir que la autoridad judicial máxima, la que tenía la última palabra normalmente, era el general que mandaba las fuerzas. En el caso de la División Azul, el general que mandaba la División Azul. Claro. Y digo normalmente porque había casos en los que tenía que intervenir otra instancia superior, que era el Consejo Supremo de Justicia Militar. Aparte de este dato, pues el Código de Justicia Militar pues tiene una competencia muy amplia también. No solamente eran delitos militares, sino que se aplicaba también a los delitos que se cometían en un centro militar o a los delitos que cometían militares, aunque no fuera. Y bueno, básicamente esas eran las notas más importantes, aparte de que, como es lógico en aquella época, pues las penas que preveía eran muy, muy severas. Claro, lógico. Preveía, como todos los códigos de justicia militar de aquella época, la pena de muerte para determinados delitos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Sí, dime, Paco. No, adelante, si el que tienes que hablar es tú, mi general. Bueno, pues es la base de la normativa que se aplicó a los divisionarios, fue este Código de Justicia Militar, pero el general Muñoz Grandes dictó 4 bandos militares que en aquella época tenían fuerza de ley penal, que tienen mucha importancia y que también forman parte de la normativa que se aplicó a los divisionarios. Claro. El primero de ellos tuvo mucha importancia porque determinó, dijo el general Muñoz Grandes, que todos los procedimientos que se hicieran por delito en la División Azul iban a hacerse por los trámites del juicio sumarísimo. Claro. Que eso quiere decir que van más rápido
Ujú. pero además tenía una connotación importante porque en los juicios sumarísimos, eh, en todo caso, era el general jefe de la división o de la unidad que fuera el que podía aprobar la sentencia, aunque se impusieran penas graves como la pena de reclusión perpetua o la Claro, pena de muerte. ya, En el procedimiento normal, para aplicar esas penas, salvo en determinados casos, había que remitir el procedimiento al Consejo Supremo de Justicia Militar. claro, claro, claro. Eh, Luego hay otro bando también importante que fue dictado en noviembre del 41, cuando estaban los combates de la cabeza de puente en, 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 plena actividad, ¿no? En su momento álgido, Sí. eh, que equiparó el delito de automutilación al delito de traición. Ah, ¿Eh? muy bien, Y muy entonces bien. eso significó pues, que en algunos casos las penas fueran, bueno, en general supuso un aumento de las penas previstas para ese delito. Claro, claro. Y el tercer bando también es curioso o tiene su importancia porque este es posterior, este es de enero del 42, dijo el general Muñoz Grandes en él que el delito de deserción, aunque se hiciera en retaguardia, Ajá, sería siempre considerado como delito frente al enemigo ajá. si la unidad a la que pertenecía el soldado Ujú. estaba en el frente. ¿Por Anda, qué dijo esto? Porque, claro, ya en aquella época ya había muchos soldados que estaban heridos, claro. iban a hospitales de retaguardia. Allí en el periodo de convalecencia se echaban una novieta en el sitio donde estuvieran, en Riga, en Claro. Königsberg, y entonces cuando les daban el alta, pues retrasaban un poquitín Ya, la incorporación. ocupación. ¿Eh? Ya, 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 ya. Y Pillos, entonces, pillos. entonces el general dijo, oye, esto hay que ponerle Esto se coto tiene que acabar. porque hay que decirle que no, que Sí, se dejen de tonterías y el sí, que sí. salga del hospital para adelante, que si no le cae el peso de la ley. De la ¿Eh? ley. Mi general, hay una cosa que quiero que me aclare. Estos procedimientos, todos en general, porque hoy día se coge todo con papel de fumar, ¿eran garantistas? Sí, sí, bueno, eh, hay que tener en cuenta la época en que estábamos y la situación en la que estábamos, ¿no? Claro, Que era una situación de guerra, pero todo procesado, pues tenía las garantías que estaban previstas en el Código de Justicia Militar en aquella época. Por supuesto, tenía derecho al defensor, a un procedimiento claro, justo, a ser informado de las acusaciones que tenía contra ella, todo. claro, O sea, era, en ese sentido, claro, no le podía defender un abogado, como es lógico, ¿eh? claro, Pero claro. bueno, tú sabes, Paco, que hemos vivido esta época que incluso en los años 80 Sí, sí, eh, los defensores eran en muchos casos defensores militares y lo hacían sí, sí. en muchas ocasiones mejor que los abogados. Sí, señor, ¿Eh? sí, señor. Pues, Yo, pues yo, en, yo hice de sí, defensor una vez. Desgraciadamente mi defendido pues no. Pero bueno, es que no había quien lo salvara. sí, sí. El paquete le cayó de todas maneras. Así. Es muy interesante lo que has dicho ante mi general, la automutilación. Se recogen muchos casos de automutilación en la división. Pues sabes que por la División Azul pasaron más de 45.000 soldados, ¿no? Efectivamente. ¿Eh? Más de 45.000 soldados. Los procedimientos que yo tengo registrados por el delito de automutilación no son muchos. ¿Eh? Ajá. No me Muy acuerdo bien. exactamente del número, pero me parece que eran como 30 y... Si me permites un Sí, sí, momentín, sí. 37 procedimientos Claro, ¿eh? Fueron los que se hicieron por automutilación. claro. O sea, Si lo, nada, lo prácticamente pones nada. en relación, claro, no fueron... Claro, claro. eh, Nada. y además, algunos de estos procedimientos no acabaron en condena porque, Claro. porque en fin, se demostró que habían sido disparos accidentales, ¿no? Ya, ya, ya. Y Efectivamente. luego, y luego dentro de estos procedimientos, pues, bueno, o sea, hay algunos, sobre todo cuando era un momento delicado para la división, porque eran combates muy duros en la cabeza de puente, por Claro. ejemplo, pues ahí algunas penas
fueron, fueron penas duras, ¿no? De hecho, yo tengo registradas cuatro penas de muerte por automutilación. Qué barbaridad. Pero otros casos fueron casi, bueno, anecdóticos, ¿no? Claro. Un sargento que se automutiló porque le había dicho a sus familiares en carta que había sido herido Ya. y luego quiso demostrar que era verdad y se pegó un tiro en un brazo. Sí. Madre mía, Y madre luego, mía. y Eso es luego muy hay otro, español. sí, y luego hay otro caso que a mí en fin, yo las veces que sale este tema, pues siempre me gusta comentar porque eh, es ilustrativo de que no todos los casos eran. Es un soldado que además era catalán, falangista, Ujú, que había hecho la guerra civil y que ujú. era un soldado magnífico, que es herido y pasa la convalecencia en Riga. Ajá. Allí resulta que se echa una novia, la deja embarazada y se quiere casar con ella. Ya. Se quiere casar con ella y el director del hospital de Riga le dice que no le da la autorización. Y el hombre, pues enfadado, pide el alta voluntaria antes de tal, se vuelve a la unidad pensando que su jefe de batallón le iba a dar la autorización. Claro. Y cuando llega allí a la unidad al frente, el jefe de batallón se lo pregunta al jurídico y el jurídico, que ya sabes tú que los jurídicos damos por saco de vez en cuando, Sí, o sí. casi siempre, pues le dice que no le da autorización. Y el hombre, Claro. enfadado, Ya, pues se pega también un tiro en el brazo para volverse a ya, Riga. ya, ya, Pero ya. claro, en vez de se volvió a Riga, pero le condenaron también, claro, le Claro. condenaron a. No fue, esa no fue una pena Sí, sí. excesivamente grave, pero le Claro, condenaron. claro. Ese es. Mi general, ¿cuál es el caso más duro que consta en tu libro que has sido que has encontrado? ¿Y cuál es el caso más gracioso? Porque la justicia tiene esos dos vaivenes en la vida, ¿no? Sí, Cuando uno va. sí. Bueno, pues casos duros hay varios, la verdad. Bueno, el libro, como tú has dicho antes, tiene varios capítulos, algunos son más técnicos, Ujú. eh, porque hago más referencia a la normativa sobre cómo estaba organizada la justicia en la división y todo esto. Y otros capítulos, concretamente el quinto, que es el que habla de los delitos que se cometieron allí, hace un repaso de las infracciones que se cometían y de cómo, en fin, de las penas que se impusieron. Es más entretenido porque cuento, pues eso, diversos casos, muchas anécdotas y tal. Casos duros, pues a mí me impresionó mucho eh, el caso, bueno, uno de ellos fue un delito por imprudencia Ya, de un sargento que se metió en una casa de una familia rusa con la que tenía relación y tal, y que iba un poco, en fin, copeado, ya. y eso de la gracia, pues pegó un disparo a una pared y resulta que al otro lado de la pared había una niña durmiendo y mató a la niña. Madre mía, Eso, madre mía, ¿eh? Eso. madre mía. Luego, bueno, pues, claro, casos, casos de delitos por imprudencia y sí algunos, o sea, disparos que se escapan, eh, algún alemán también mató en alguna discusión a un soldado español. Ya, También algunos soldados españoles haciendo prácticas con una ametralladora dispararon a una casa que pensaban que estaba vacía y resulta que había dos soldados alemanes dentro y ya, los mataron. En fin. bueno, ya, Luego hay otro caso, además, que en fin, hace referencia también a la población civil. Es un soldado que tuvo una discusión con un anciano ruso al ya. que le quería comprar unas botas de fieltro en Ujú. su casa. El anciano no quiso y tuvo una discusión con él y al final se escapó un tiro y mató al Madre, anciano. Que a este soldado le condenó a la justicia militar española a la pena de muerte. Lo que ya, pasa es que luego fue conmutada. ya. Es decir, que las relaciones con la población civil en general fueron muy buenas. Ujú. Hay multitud de ejemplos
buenas relaciones y tal, aunque hubo, claro, incidentes puntuales como este tipo, que cuando fueron, cuando el mando tuvo conocimiento de ellos, pues Claro, claro, Y claro. del caso más gracioso, pues bueno, hay varios también, ¿no? Hay uno que se le estropeó en la marcha de incorporación al frente la moto que le habían asignado. Y le dijeron, oye, quédate aquí en Riga hasta que, no me acuerdo si era en Riga, en Vilna creo que era, a ver si te arreglan la moto. Y la moto tardaron en arreglarla un mes. O sea, que el tío se quedó allí un mes. No había Se quedó mecánico a allí un mano. mes. Sí, y luego hay otro, bueno, hay casos muy curiosos también, porque en la cuestión de las deserciones no todas eran intencionadas. Hay el caso, por ejemplo, de un soldado que fue a ver a un hermano suyo que estaba en otra unidad, se perdió, se montó en un camión alemán que resulta que se iba a retaguardia, acabó en Berlín, este soldado. Y claro, lo repatriaron a España, porque además era muy joven, Claro. y cuando llegó a España era gallego, allí se volvió al ejército y estaba en la Guardia de Franco cuando descubrieron que había, cuando descubrieron su paradero, estaba sirviendo la Guardia de Franco. Madre mía, madre mía. Y, y, bueno, no Vaya sé, palerao. ahí Sí, sí. sí, sí. Mi general, ¿cuántos ejecutados hubo por sentencia de muerte en la División Azul? Pues en la División Azul tengo registrados 24 casos en los que se ejecutó Ya, la sentencia de pena de muerte. ya, Hubo 15 que se conmutó. ya. Y luego la realidad es que hubo otros tres casos en los que el mando sobre la marcha Ya, decidió aplicar, en este caso, bueno, son casos excepcionalísimos, ¿no? Uno de ellos claro, fue a un soldado que lo pillaron justo en el momento de pasarse al enemigo, ya. y el coronel jefe del regimiento dijo que lo Ejecutado, fusile claro, delante de su compañía, que es claro. curioso también porque el jurídico que estaba entonces a cargo de la sección de justicia era Rafael Milán del Bosch Ah, y del Pino, ajá. teniente coronel. Sí, sí. Comunicó efectivamente al Ministerio del Ejército la muerte, en fin, dijo que había muerto por efecto de disparos de arma de fuego, Ya, pero no dijo que era, que había sido claro. fusilado, ¿no? El libro es una maravilla porque incluso el capítulo, digamos, técnico, los dos capítulos técnicos que has nombrado, se leen perfectamente y uno se entera de cosas que de verdad no tenía ni idea. Y además se hace una idea de lo que es la justicia en tiempo de guerra y unidad militar en campaña. Tocas todo, hablas también de los partisanos, los guerrilleros, digamos, después de la Escuadrilla Azul, no dejas tampoco ese capítulo de la mano. Y también haces una comparación con la justicia en otros ejércitos, Reino Unido, Estados Unidos, la propia Alemania, por supuesto, el ejército rojo de la URSS. Comparado con estos, ¿qué tal fue la justicia en la División Azul? Y en ese aspecto, ¿cómo sale bien o mal librada la División Azul, mi general? Bueno, pues la División Azul, comparado con otros ejércitos, ocupa, digamos, un lugar intermedio. Uh-huh. El ejército rojo y el ejército alemán, la justicia fue mucho más dura que en la División Azul. Uh-huh. Bueno, el ejército rojo fue muy dura, ¿no? Claro, Muy dura. Tan dura que, sobre todo en los 2 primeros años, me parece, como consecuencia de una orden de Stalin, a los prisioneros de guerra que cogían los alemanes se les consideraba desertores. ya, Y tenía eso consecuencias incluso para la familia, ¿no? ya, En el ejército alemán también fue muy dura y sobre todo al final de la guerra fue durísima, fue uh-huh. durísima. El ejército norteamericano, el ejército británico tuvieron una proporción de delitos grandísima, tanto, bueno, deserciones tuvieron, bueno, según las épocas y según los escenarios bélicos, pero la verdad es que en penas de muerte proporcionalmente
impusieron muy pocos, aunque tuvieron, el ejército americano procesó a miles de soldados, ¿no? Pero no fue tan dura ni mucho menos como el ejército rojo, como el ejército alemán. En ese sentido, pues la División Azul o la justicia militar española, porque fue en definitiva la justicia, claro, aplicando las normas que existían en aquella época, pues puede estar en un lugar intermedio entre ellos dos. claro. Y luego, no, sí, dime, quería. No, 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 adelante. Lo que sí es significativo es la comparación entre una unidad que, bueno, guarda ciertas similitudes con la División Azul en el sentido de que, bueno, eran soldados que venían a luchar una guerra en un país que no era el suyo y de una manera voluntaria, que es la comparación que se hace con la justicia militar en las brigadas internacionales, como Sí, se muy bien. aplicó. Que entonces ahí la comparación es, desde mi punto de vista, muy interesante, porque se ve que mientras la División Azul estaba sometida a unas reglas bien marcadas, definidas, estrictas, como tú has dicho antes, garantistas, ¿no? En las brigadas internacionales pues fue todo lo contrario. Aparte de que el número de delitos cometidos por los brigadistas pues fue infinitamente superior. Ya nada más que en relación con las deserciones, que yo en el libro indico, bueno, hago la distinción entre deserciones a retaguardia, que fueron más o menos unas 80 y tantas, y deserciones frente al enemigo, que fueron unas 110 aproximadamente, contando los que intentaron desertar y les pillaron, Claro, que no claro. llegaron a cumplir. Pues nada, esos son los números, ¿no? Una proporción muy Claro. pequeña. Si te vas a las brigadas internacionales, pues nada más que en el batallón británico hubo 400 deserciones. Madre mía. En los franceses, en marzo del 37 ya llevaban 300 deserciones. Joder, qué ¿Eh? barbaridad, qué barbaridad. Los canadienses, que me parece que eran, los canadienses eran un número muy pequeño de soldados, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero tenían 150 desertores. O sea, las deserciones fueron infinitas, ¿no? Claro, claro, Y claro. sobre todo, no solo las deserciones, sino lo que te comentaba antes de los casos de desobediencia colectiva, o Claro, sea, desbandadas. claro. En las brigadas internacionales hay 8 o 10 casos de desbandadas que las tenían que cortar los mandos de las brigadas a tiro limpio, ¿no? A O tiro sea, limpio, era una claro, unidad mucho claro, menos disciplinada. claro. ¿Eh? Eso quería tocar. Nos quedan nada más que 3 minutos, mi general. La División Azul fue un modelo en todo, en combate, en fin, en voluntad, en riesgo, en valor. ¿Fue también un modelo en cuanto a disciplina, términos generales? Pues yo creo que sí. Ya te he dicho antes que los alemanes se quejaban de la falta del aspecto externo, digamos, de los Sí, divisionarios, que eran mal uniformados, se dejaban, en fin. Pero luego en el combate era una unidad muy fiable, y era una unidad muy fiable porque era una unidad muy disciplinada. muy Y bien, fue un ejemplo también en el trato a los prisioneros de guerra claro. y en el trato con la población civil. Hay multitud de testimonios. ¿No? Ay, ¿se ha ido? No, 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 no. Ah, Estamos aquí. sí, Estamos bueno, ya pues hay en 2 minutos. multitud de testimonios, no solo de los propios divisionarios, sino de autores rusos que dan fe de que el trato con la población civil fue en general, dentro de lo que permitía la situación, ¿no? Claro. Pues que fue muy bueno. Mi general, nos queda nada más que 1 minuto y medio. Le agradecemos de verdad la entrevista, sobre todo agradecemos el libro, además de la entrevista, por supuesto el libro. El libro es magnífico, el libro hay que leerlo, ocupa una laguna de esas que uno ni siquiera pensaba que quedaban. Está dicho todo muy rápido, mi general. ¿Está dicho todo en cuanto a la justicia militar en la División Azul? ¿Sí o no? Hombre, pues es una, es una primera aproximación bastante, en fin, amplia, pero siempre quedan cosas No. por determinar, ¿no? Mi- Bueno, luego
por ejemplo, una de las cosas que quedan con las penas que se imponían allí de privación de libertad se cumplían en España. Ajá. Y aquí cumplieron muchísimo menos de lo que tenían, de lo que les habían impuesto allí. Eso, pues, por ejemplo, es uno de los aspectos que quedaría por ver cuál fue el grado de cumplimiento de las penas aquí en España. Pero hay flecos que sí se podría seguir, sí, claro, como es lógico. Pues nada, el general Cuerpo Jurídico Ángel Serrano Barberán, un gran libro, de verdad, y no estoy de acuerdo con lo último que has dicho, la falsa humildad es también pecado, mi general. El libro es magnífico, yo creo que poco más habrá que decir, excepto que alguien encuentre por ahí un archivo perdido de esos que siempre es posible. Muchas gracias por el libro, muchas gracias por la entrevista, de verdad, y bueno, pues hasta la siguiente, mi general. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues muchas gracias a ti, Paco, muchas gracias. Y lo mejores deseos para el español digital, que Muchas dirigéis tan, gracias. tan, tan bien. Aquí tu casa y siempre a tus órdenes, mi general. Un abrazo muy Muy bien. fuerte. Gracias, Tus órdenes. gracias. Hasta luego.